Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, llegamos a 20,000. De verdad, muchas gracias por tomarse el tiempo de sus días escuchando las historias del canal. Sé que no es una cantidad exagerada, pero es increíble cómo va creciendo este culto. Si quieren compartir sus historias para hacer más grande este canal, recuerden que pueden enviarlas a los contactos de abajo que también estarán en la caja de información. No demos más vueltas y vayamos con la historia del día de hoy. La casa abandonada. Historia enviada por Mateo Carrillo desde Chihuahua. Hola, quiero contarles una experiencia que sucedió hace poco en el lugar donde vivo. Cuando mis hermanos y yo éramos niños, en la casa de enfrente vivía una familia con una niña. Recuerdo que ellos siempre tenían problemas. Hasta la policía llegaba a ir en ocasiones. La niña de esa familia casi no salía, o cuando se peleaban sus papás, su mamá se la llevaba y al cierto tiempo regresaban. Así fueron muchos años hasta que se volvió para todos los vecinos muy normal escuchar o darse cuenta de las discusiones en esa casa. No sé exactamente por qué eran sus discusiones, pero hubo una última muy fuerte. Recuerdo que fue un viernes, de esos días que antes daban libres porque los maestros tenían juntas. Yo siempre despertaba tarde esos días, pero ese viernes me despertaron los gritos. Me asomé desde la ventana de mi cuarto y abajo en la calle, la señora estaba aventando cosas de su esposo. Según lo que entendimos, se había enterado que el señor tenía otra familia y eso la puso muy mal. Ese día el señor creo que estaba tomado o drogado y llegó a golpear a la señora. Después llegó la policía y solo le dijeron que se retirara del lugar, pues al parecer eran amigos y no se lo llevaron detenido. Creo que toda la rabia e impotencia estallaron en esa señora, aunque nada justifica lo que hizo. Al día siguiente, una hermana de ella llegó y como no había manera de entrar ni con las llaves de las puertas, solo se le ocurrió llamar al señor para que con su carro abriera la cochera. Al cabo de un rato llegó y en cuanto se abrió la cochera, la hermana empezó a gritar como loca. La señora y la niña estaban colgadas adentro de la cochera. Se oyó muy feo ese día. Los vecinos salieron afuera y todos vimos los cuerpos ahí colgando. La Semefo tardó mucho en llegar, y ese portón se quedó abierto así, y todos veían los cuerpos ahí colgando. Dicen que la señora dejó una carta diciéndole que lo había hecho a modo de venganza, pero solo son rumores. Fue algo muy impactante para la colonia, pues era raro que pasara algo ahí. Siempre había sido tranquilo a pesar de las peleas constantes de esa casa. Pasó el tiempo y el señor se fue a vivir con su otra familia y esa casa la rentaron. Solo una familia llegó a vivir ahí y duraron una semana. Dicen que un día llegaron de noche y al abrir el portón de la cochera vieron los cuerpos colgando. Después de eso nadie volvió a habitar esa casa. Ni siquiera el señor regresó. A veces se escuchaban ruidos raros adentro de esa casa, o llantos justo como de la niña. Y esto me consta, pues a veces nos quedábamos hasta tarde jugando fútbol con amigos en la calle y escuchábamos eso. Incluso mi mamá dice que una vez vio a la señora adentro de la casa, asomada por una ventana. Ahora que ya crecimos todos, hace unas semanas llegaron unos primos de vacaciones. Una noche estábamos haciendo carne asada afuera de la casa y entre las pláticas salió el tema de esa casa. Todos se sorprendieron con la historia. En realidad, a nosotros que lo vivimos, con el tiempo se convirtió en una historia más del barrio. Pero ahora que veíamos las caras de horror de la familia, nos dimos cuenta y revivimos lo horrible que fue ese evento.
Toda la noche siguió en torno a ese tema. Incluso cuando nos fuimos a dormir, mis hermanos y yo les dimos nuestras habitaciones a nuestros tíos y todos los primos nos quedamos a dormir en la sala. Nos dormimos hasta tarde y siguiendo con esa plática. Uno de mis primos mayores nos convenció a mí y a otro primo de ir a asomarnos a la puerta de la casa. Era una puerta de madera muy grande, con un tragaluz de cristal. Quería que fuéramos a ver si era cierto que alguien se aparecía dentro de la casa. Tardamos mucho para atrevernos a salir, pero cuando lo hicimos, llevábamos la adrenalina a tope. Cruzamos la calle y llegamos al frente de la casa. Nadie quería asomarse por el tragaluz, pero al final mi primo se atrevió a hacerlo. Se acercó muy despacio y acercó su cara al tragaluz, pero decía que no veía nada. Solo alcanzaba a ver las escaleras. Todos estábamos en silencio y de repente se oyó un golpe desde adentro en la puerta. Todos salimos corriendo, pero mi primo se paralizó por un momento y tuvimos que jalarlo. Nos metimos corriendo a la casa y les contamos a los demás todo lo que había pasado. No nos querían creer y decían que solo lo decíamos para asustarlos. Así que mi primo les dijo que fueran con él para que lo vieran de verdad. Al final volvimos a salir con 2 primos más. Mi primo, el que se había asomado, les dijo que ellos mismos se asomaran, esperando que otra vez se repitiera lo mismo. Ellos lo hicieron, pero no pasó nada. Nos relajamos un poco más y uno de los primos, que apenas fueron con nosotros, dijo que tratáramos de levantar el portón automático a ver si se podía ver algo. Se pusieron a tratar de levantarlo, pero solo se levantó como 10 centímetros y de ahí se trabó. Mis primos seguían forzando el portón, pero no cedía. Se escuchó desde adentro un lamento que nos hizo correr de miedo. La voz de una niña diciendo «mamá». Con el ruido del forcejeo del portón, nuestros papás se habían despertado y nos vieron llegar pálidos y trataron de calmarnos. Ellos también nos dijeron que les dijéramos la verdad, que no estuviéramos jugando con eso, pero ahora ya éramos la mayoría los que escuchamos y vimos lo que pasó en esa casa. Pasaron algunos días y nos sentíamos incómodos en las noches. Cuando mis primos se fueron, regresé a mi cuarto y tuve que mantener mi ventana siempre cerrada porque daba justo enfrente a la ventana de esa casa. Pasaron los días y yo empezaba a soñar a la niña de esa casa llorando adentro sola. Con esos sueños llegó una depresión, como si me contagiara la tristeza y el dolor que ella sentía. Le conté a mis papás y se empezaron a preocupar, pero no quisieron hacerlo de ir con brujos ni nada por el estilo. De hecho, un día se lo contamos a mi abuelita y ella fue la que dijo que no fuéramos con brujos, porque en sí la niña no me estaba haciendo ningún daño. Un día mi abuela llegó con una veladora. Me dijo que la pusiera en la ventana y empezara a pedir por la niña. Ese día en la noche sentía un poco de miedo porque pensaba que se me iba a aparecer. Pero al final hice lo que dijo mi abuela. Encendí la veladora y empecé a pedir por ella. La verdad es que no empecé a hablarle a Dios ni nada por el estilo. Yo solo pedía que, por favor, la dejaran irse de esa casa, que yo podía sentir su tristeza y que era muy feo que ella siguiera ahí sola. Dije muchas cosas por mucho tiempo esa noche. Incluso la vela se consumió casi a la mitad, y de la nada me empezó a dar un sueño muy pesado. Me fui a dormir y caí rendido. Ese día ya no soñé con ella. Cuando desperté, no sé si funcionó lo que hice, pero algo cambió. Ya no me sentía tan pesado, ni sentía esa tristeza que de la nada me invadía. Ahora ya puedo acercarme a esa casa sin sentir miedo ni tristeza. Yo de verdad espero que lo que hice esa noche
haya ayudado a que al menos su alma descansara y no siguiera sufriendo en esa casa. Esa fue mi experiencia. Espero les haya gustado y gracias por la atención. Saludos a todo el culto. Hermanos, ¿qué les pareció esta historia? Espero les haya gustado y como siempre me gustará leer sus comentarios. Recuerden dejar un like y suscribirse si les gustó el video. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.